Buenas noches para ti. Buenas noches. Bueno, noche importante, la de hoy, ¿eh? ¿Y sí? Se dijeron cuántas cosas. Sí, además yo hace tiempo que no veo una entrevista del expresidente tan extensa y tan profunda desde que dejó la presidencia, ¿verdad? Me parece que es obviamente un protagonista de primera línea y me parece que dijo algunas cosas relevantes. Hizo alguna definición muy relevante, por ejemplo, que cuando llegue el momento él va a alinear a la bancada detrás del presidente Vázquez, aunque haya temas que no les gustan. Claro. Me parece que mucha gente estaba esperando algo sobre este tema después de las diferencias que hubo en el TISA, de las desavenencias que se comprobaron en el tema de la esencialidad, en el conflicto de la educación. Bueno, ¿qué está pasando? La pregunta era un poco quién manda en el frente, quién manda en el gobierno. Bueno, la definición de Mujica acerca de que él va a disciplinar a la bancada, y aunque le cueste, dijo que lo rezonen un poco, él va a hacer eso. Lo cual en realidad no es nuevo. Si uno se remite al primer gobierno de Tabaré Vázquez, uno debe reconocer, admitir en el análisis que Mujica jugó un papel fundamental justamente alineando a la bancada cuando hubo algunos conflictos. Quizás ahora le cueste más, porque hay muchos legisladores nuevos, jóvenes, y esto es un fenómeno que no solo ocurre en el frente, pero que en las últimas semanas, en algunos conflictos internos que hubo, se notó mucho, que es la utilización de los nuevos recursos de comunicación, a veces excesiva. Me refiero en particular al Twitter, que es una herramienta política que hay que usar con mucho cuidado. Que cuando se usa así, los legisladores manifiestan de primera lo que piensan sin pensarlo mucho, cosa que ocurre en todos los partidos, porque repito, en estas semanas se notó más en el frente. Se están generando hechos políticos que a veces son difíciles de deshacer. Por ejemplo, hubo enfrentamientos muy duros entre diputados, sobre todo jóvenes del Frente Amplio, internamente, acerca de todos estos temas, y es un tema que se tiene que manejar con cuidado. Las relaciones entre la fuerza política y los gobiernos siempre ha sido un tema de preocupación y de análisis. El Partido Colorado, por ejemplo, en su momento tuvo también en los primeros gobiernos después de la democracia, una relación de la dictadura, ya en Nueva Democracia, una relación compleja. Se decía, por ejemplo, que el gobierno, por ejemplo, se acusaba de parte de algunos legisladores a Sanguinetti de no convocar a la convención, etcétera, etcétera. Y se decía que el gobierno, el ejercicio de gobierno, terminó tragando al partido de alguna manera. Bueno, entre otras cosas porque el partido ponía muchos de sus mejores hombres en el propio gobierno y el partido no funcionaba como debía. Es decir, no es un tema nuevo y que solo ocurre al frente. El frente tiene algunas peculiaridades que hacen esta situación más compleja. No es un partido estrictamente, es una coalición. Por tanto, las decisiones tienen que ser primero asumidas por cada uno de los partidos, de cada uno de los integrantes, y además tiene un problema estructural que algún día va a tener que definir, que es una disonancia muy fuerte entre los órganos más altos de dirección, la convención y el plenario, y aquellos que elige directamente la gente. Es decir, cuanto más alto es el organismo de dirección del frente, más se licúa la voluntad de la gente. ¿A qué me refiero? La representación que tiene, la fuerza que tiene, por ejemplo, para decir algo, Asamblea Uruguay en la bancada parlamentaria es mucho mayor que la que tiene en el plenario o en el Congreso. Entre otras cosas, porque allí está la representatividad o la representación de las bases que muchas veces es un voto doble porque son militantes o de los sectores que más, a veces, que tienen más militancia, le hace MPP, le hace Partido Comunista. Bueno, todos estos temas, una de las cosas que llama la atención sí es la cantidad de temas en las que han habido diferencias en estos 6 meses. Ustedes hablaban con el expresidente, entre otros, bueno, de la situación de Antel, del TISA, de la Torre de Antel, de la educación, de la esencialidad, del presupuesto, todo esto del TISA, en la cual el expresidente Mujica en algunas explicaciones yo creo que tuvo algunas cosas que no fueron ¿tan firme quizás? Sí, porque, por ejemplo, el tema China, que se ha argumentado, que como no está China, no está Uruguay, no es tan claro. Es decir, China pidió también para entrar, y si no llega a entrar es por un veto de Estados Unidos y no porque China no quiera estar, ¿verdad? Pero a mí me parece que el frente en algunas instancias ha dejado demasiado solo al presidente Tabaré Vázquez. Quizás Vázquez no se aseguró antes, y también tienen esto una cuota, digamos, de responsabilidad, antes de tomar determinadas decisiones, no se
aseguró el apoyo interno necesario para que después se procesaran las cosas pacíficamente. Pero dejar solo a un presidente es riesgoso, no solo por lo que significa de desgaste para la fuerza política, para el gobierno, para el oficialismo, sino para la propia institucionalidad. Quizás todo esto está sometiendo al gobierno a un desgaste un poco prematuro y dejando una posición incómoda al presidente, pero algunas movidas del presidente también tienen quizás un sentido estratégico más allá de lo que uno puede ver, y el propio Mujica dijo recién algo respecto a la esencialidad, que con esto el presidente también dio una señal y acomodó un poco las cosas. Bueno, vamos a ver qué sigue.